Existe una hora donde las criaturas de la noche y lo sobrenatural se hacen presentes. Esa hora es la hora de la bruja. Buenas noches, bienvenidos una vez más, una semana más a la Hora de la Bruja, en donde vamos a compartir varios temas aterradores, interesantes, y nos vamos a divertir un poco hablando de lo oscuro, de las energías, de todo aquello que perfectamente puede caber en una Hora de la Bruja. Buenas noches, Astrid, ¿cómo estás? Hola Alex, hola a todos, ¿cómo están? Con muchas ganas de pasar miedo. Buenísimo, bienvenida, Bunibun, hola. Hola a todos, es un gusto volver al programa. La otra semana unos problemas familiares, pero ya estoy aquí de nuevo. Muchas gracias. Perfecto, buenísimo, bienvenida a la Hora de la Bruja. Estamos transmitiendo desde Clásicos Radio, no olviden, estamos con la señal en vivo desde México. Camila, bienvenida al programa. Camila nos va a recordar en dónde nos pueden escuchar. Muchas gracias, Alex. Hola, buenas noches a todos. Y les recordamos que nos pueden escuchar en la página de Clásicos, en clásicos.com, y también en la aplicación de Google. La pueden buscar justo así, como Clásicos. Recuerden la segunda con K. Perfecto, gracias, Cami. Pues vamos a comenzar con la Hora de la Bruja, con el programa. Traemos un tema muy interesante para terror en las redes. Red. Cuando tuvimos las primeras charlas de este programa, cuando estábamos planeando y hablando un poquito, hubo un tema que surgió y el día de hoy vamos a hablar de él. Una aplicación que promete generar una aventura aleatoria que nunca ha existido en el mundo. Eso ya es una promesa interesante. Esta aplicación se llama Randonáutica, probablemente la hayan escuchado en algún momento, no sé si alguien de los que nos están escuchando la haya probado. Por favor, ahí en redes coméntenos si alguien ya vivió alguna experiencia en Randonáutica. Bunibun, ¿tú conoces esta aplicación? Sí, de hecho, precisamente hace un año, cuando se normalizó un poco lo de la pandemia, lo descargué para intentar buscar, pero por cuestiones de la vida, ya no pude. Igual soy muy pésima para las direcciones, así que me perdí. Pero vi muchísimos casos donde mucha gente encontraba cositas sencillas, hasta el que llamó mucho la atención, que encontraron una maleta con algo adentro, una persona, bueno, básicamente una persona. Ese va a ser uno de los videos que vamos a ver hoy. Recuerden que al final del programa les compartiremos estos videos en redes por si alguien quiere verlo como con más cuidado, pero el mecanismo que ofrece Randonáutica es un mecanismo peculiar. Nos dice que los videos, las experiencias se generan a partir de una interacción teórica de la mente con la entropía cuántica. Esa es la promesa de Randonáutica. Entonces, lo que nos dice es: piensa en algo y en función de lo que tú estés pensando, esto se va a alinear con esta cuestión cuántica de probabilidades y te va a generar una experiencia. ¿Cómo te suena esto, Astrid? La verdad que es muy increíble, me suena, sinceramente. ¿Cómo puede ser que algo tan tecnológico se ponga de acuerdo con algo tan mental? O algo tan imaginativo. Puede haber mucho de todo y mucha explicación de todo, desde una sugestión hasta miles de cosas. Lo que pasa que sí, como decía Bunibun, han pasado cosas
difíciles con eso, ¿no? Claro, lo que uno elige en Randonáutica es una anomalía que la aplicación la describe como la distribución de puntos más improbable estadísticamente. Esa es toda la información que la aplicación nos da. Y esta anomalía se puede dividir en un atractor, un vacío o un poder. Un atractor es un grupo de puntos que son improbablemente densos. Entonces analiza el espacio, la energía, y donde hay puntos que es extraño y es improbable que sean densos, nos dirige ahí. El vacío es al revés. Encuentra una densidad que sea improbablemente baja. Cuando hay un espacio donde no hay densidad, entonces allí nos envía. Y el poder elige un atractor o un vacío, pero que va a generar una experiencia de alto poder. Entonces, Camila, ¿cómo te sonaría probar? Tal vez la hayas probado incluso, pero probar Randonáutica. Fíjate que sí, he probado esta aplicación y muchas veces planeé en ir a estos lugares, pero ya que pues, mi novio es el sensato de la relación, me terminaba convenciendo de no ir, ya que eran lugares pues muy solos, en su mayoría terrenos baldíos, pero sí he escuchado muchísimos casos al respecto, y el más sonado precisamente, y que ahora nos dijiste que va a estar ese video de los restos de una persona dentro de una maleta cerca de una playa. Claro, ¿por qué no empezamos directamente con ese video? Vamos a compartirles, les voy a compartir a ustedes y luego por supuesto en casa lo podrán ver en redes. Este video donde unos chicos están explorando Randonáutica y de pronto los lleva a un punto en el que encuentran una maleta. Entonces vamos a verlo. Lo que estamos viendo en imagen es precisamente este momento donde se encuentran, como decía Cami, en la playa, en las rocas, una maleta que abren con un palo, hay una bolsa dentro, y en lo que después se desarrolló del caso, llamaron a la policía porque al momento de abrir la maleta el hedor era impresionante, y lo que terminaron encontrando fue un cuerpo. Entonces este video ya lo conocían ustedes, es como uno de los más conocidos o uno de los clásicos de Randonáutica. Y el siguiente que vamos a ver, que también es de los clásicos de Randonáutica o de los más conocidos, es un grupo de chicos que llega como un pueblo, un par de chicos en realidad, un pueblo muy extraño, probablemente algunos de ustedes ya lo hayan visto. Vamos a empezar a verlo y a comentarlo. Ellos llegan a este pueblo, pero es un pueblo como abandonado, que tiene una especie de muñecos, de figuras en las ventanas de casas como de madera. Veamos. And honestly, when we saw this, we should have turned around and left. We continued up the mountain though, and there's always abandoned cars and nobody around. At this point, we're definitely trespassing. We couldn't even... Ellos dicen que continuaron avanzando y que encontraron muchísimos carros abandonados. Era como un pueblo con carros abandonados, un poco extraño en ese sentido. Y después de eso, ellos siguen avanzando. Dicen que ya no había manera de regresarse porque el camino es muy estrecho. Really turn around at this point because the road was so narrow and it was such a steep drop off on the other side. We were kind of intrigued at how creepy this was, even though it was getting dark really quick, and next thing we know the sun had gone down and the moon came out, giving it just more of a creepy. Después de ello, el sol cae, oscurece en este lugar y ellos se mantienen ahí, se vuelve un poco más extraño. Ellos dicen un poco más creepy, un poco más aterrador. Y entonces, después de eso... We had the pin pulled up, we were so close to it, and this happened. I don't know how to explain this. We're the only ones around, and... Cae un objeto extraño por la colina en la que ya están llegando casi al punto. Es un objeto redondo que cae como desprendido de cualquier otra cosa. A random rock falls. I think that was a sign that we should leave, but we kept going. Everything about this place was just giving me really bad vibes. Ellos siguen, se acercan a este objeto. Saw this. As soon as I realized it's some sort of face, we took off running. I don't know what it is with... Y entonces se dan cuenta de que pues es una especie de cara, ¿no? Que tiene una apariencia humana, esto como si pudiera haber sido una cabeza, y entonces en ese momento se marchan del lugar. ¿Qué te parece, Astrid, uno de los clásicos de Randonáutica? Tremendo. O sea, una cabeza.
es algo que pareciera que hasta la aplicación está usada por criminales para, no sé, para deshacerse de sus víctimas. Me da a pensar eso, es tremendo. No sé si desde lo paranormal o desde lo psicopático de los criminales, porque madre mía, hay que mandar a alguien a ese lugar y tirar una cabeza. La verdad me pone los pelos de punta. Claro, por ahí en muchos momentos ha sido como de lo que la gente piensa de pronto si hay algo como en experiencia criminal asociado a esto, porque no es el único caso, como ya lo mencionaban, y hay varios donde se encuentran cuerpos, donde se encuentran cadáveres, entonces hay una relación ahí muy extraña. Vamos a ver otro donde también en Estados Unidos llegan a un pueblo un poquito extraño, y entonces lo que encuentran ahí también es un poco aterrador. Entonces veamos este siguiente video de Randonautica. Are those goats? No, it's like somebody making creepy noises. Pregunta la hermana de él si son cabras. Entonces él le dice que no cree, que parece que alguien está haciendo ruidos extraños. We have to go. Are they killing them? Justo está como gritando y entonces hasta la hermana pregunta, ¿lo están matando? Y también hay como casas de madera abandonadas y figuras. ¿Qué te parece este video, Bunny Boon? No sé, me da escalofríos. Desde el video pasado que pusiste, las muñecas han sido mi terror. Y ahora esto, ruidos, uff. No sé cuántas personas han topado con tantas experiencias con Randonautica. Claro, es algo francamente extraño que genere este tipo de experiencias. Vamos a ver una más de las experiencias generadas en Randonautica. En este caso, igual están conduciendo por un estacionamiento y se encuentran un automóvil. No, hold on. Shut up. Se encuentran un automóvil completamente abierto, con la cajuela abierta, las 4 puertas, pero ellos, que pueden ver un poquito más en un principio, mencionan, hay una persona ahí, no se está moviendo. He does not look alive. Y entonces justo ya cuando regresan como a ver el automóvil, encuentran un cuerpo, parece no tener ropa, que está recargado en la parte trasera. Tal vez esos son el tipo de experiencias que te hubieras encontrado, Camila, esperemos que no, pero ¿qué te parece esto? Fíjate que he visto muchos casos de gente que encuentra cosas muy extrañas a través de Randonautica, y hubo un tiempo en el que yo me dedicaba, ya que yo no podía ir, me dedicaba a ver videos, justamente este tipo de experiencias en Randonautica. Me recuerdo mucho uno de una chica que fue a un bosque y comenzó a encontrar dibujos, y de pronto comienza a acercarse como a una construcción abandonada, una casa en obra negra, y en uno de los dibujos está escrito con letra de niño pequeño, dibuja conmigo. Y cuando la chica le pregunta, ¿quieres dibujar?, se escucha a lo lejos la voz de una niña diciendo que sí. Entonces he visto muchísimos videos de Randonautica, y la verdad es que entre lo paranormal y encontrar cuerpos, me parece que es, no sé, tal vez es algo más que solamente tecnología. Es una experiencia francamente extraña, desde el diseño de la aplicación hasta lo que estamos viendo. Y en este tema como paranormal que mencionas, Cami, vamos a ver uno más en donde una chica baja del automóvil, las amigas están adentro del coche, y entonces ella escucha que le dicen Jamie, pero lo escucha afuera. O sea, a pesar de que las ventanas están abajo, y se escucha que ellas no dicen nada, se oyen los grillos. Veamos. You got scared. No, because I heard Natalie saying Jamie even when the windows were locked. No, I didn't say anything. You didn't say Jamie? No. Y justo
cuando ella regresa, le dicen, te asustaste, por eso volviste al auto. Y ella dice, no, es que escuché que me gritaron Jamie, y nosotros estamos viendo el video y nos podemos dar cuenta perfectamente de que nadie le dice Jamie. Entonces, les vamos a dejar en nuestras redes el link para que disfruten este y más videos de los que se han generado de las experiencias de Randonáutica. Tal vez alguno de ustedes se anime a bajarlo y nos cuente en un momento la experiencia que vivió con Randonáutica. Ahora vamos a escuchar. Cuente. Claro, que lo cuenten, por supuesto. por favor. Por supuesto. Si lo probamos nosotros también se los contaremos. Vamos con la primera historia de la noche, una historia acerca de la morgue. Cuando llegué por primera vez a esa morgue, sentía que había algo que no era normal. En mi vida había trabajado en tantos lugares y morgues diferentes, pero en ese lugar el ambiente se sentía como pesado. Sinceramente, no me sentía nada bien en ese lugar. Me habían contado historias de terror sobre la morgue, que los muertos se levantaban a las 3 de la mañana, que podía toparme con una anciana que ronda en los pasillos y que también se podían escuchar cómo los muertos hablaban entre ellos. Para mí, pues esas cosas eran puros cuentos. En toda mi carrera nunca había presenciado algo que en verdad me haya dejado sin aliento, y eso que mi turno siempre había sido en la noche. Según cuentan, pues es el turno donde pasan más cosas sobrenaturales o las almas rondan por el lugar. Mi primer turno en esa morgue fue el peor. Me pusieron de asistente a una chica. Se veía muy distraída. Siempre salía sin avisar, no hablaba mucho, me dejaba solo incluso por unas horas, y cuando regresaba me decía que estaba haciendo otras cosas, que no era su trabajo. Me molesté bastante, ya que su trabajo era ayudarme y no andar haciendo otras cosas. No le dije nada, pues ya que al otro día traería a mi asistente que había trabajado conmigo por años. Eran las 2:30 de la madrugada cuando mi asistente se salió. Le pregunté que a dónde iba, me dijo que ya era casi hora. Me quedé extrañado. Quizá era la hora que descansaba, no sé. Como nunca hablé con ella, pues dejé que se fuera. Estaba realizando el informe de una chica cuando vi la hora. Eran las 2:49 y se me vino a la mente las historias que me habían contado sobre el lugar. Se me escapó un suspiro. Ya estaba cansado, así que tapé el cuerpo y me dispuse a descansar un poco. Tardé un par de minutos en recoger mis cosas cuando escuché que alguien se acercaba en el pasillo. Pensé que era mi asistente, pero ella nunca apareció. Me quedé pensando en la anciana que rondaba en los pasillos. Sí me daba miedo encontrarla, y eso que no creía tanto en esas cosas. De pronto pegué un brinco cuando el reloj sonó, indicando que ya eran las 3 de la mañana. Sin darle importancia, decidí salir del lugar. Estaba a punto de hacerlo cuando de repente se apagaron todas las luces. Una sensación de terror se apoderó de todo mi cuerpo. Empecé a escuchar voces. Encendí la linterna de mi teléfono y lo que vi realmente me dejó helado. Todos los cuerpos parecían sentados sobre las mesas en las que estaban. Casi me desmayé. Quise salir de ese lugar, pero mi cuerpo no respondía. Por unos segundos me quedé observando cómo los cuerpos hablaban entre ellos. Después de eso ya no supe nada, ya que al día siguiente amanecí en una de las salas del hospital.
Nadie me preguntó qué me había pasado. Al parecer todos ya sabían lo que había visto. Al rato llegó uno de los doctores, el más veterano del lugar, y sin preguntar nada me dijo: sé lo que viste. Qué mal plan que te hayan dejado solo, sin avisarte nada. ¿De qué habla, doctor?, le pregunté. Hace tiempo llegó una anciana grave al hospital. Nadie supo de lo que padecía, ya que le hicieron varios exámenes y no le encontraron nada, pero se veía bastante mal. Pasó unas noches en el hospital y todas esas noches pedía a gritos que no la dejaran dormir. Una madrugada a las 3, para ser exactos, la anciana se dirigió a la morgue del hospital y con un bisturí mató a uno de los forenses y a uno de sus asistentes. Luego de matarlos, se abrió el cuello y murió desangrada. Una de las enfermeras comentó que la anciana le había dicho que tenía mucho miedo, pues había hecho un pacto con el diablo. Por eso a las 3 el diablo viene a jugar con los muertos, haciendo que hablen, incluso hace que se levanten los cuerpos. Sí me habían contado todas esas cosas, pero pues no creí que fuese verdad. Incluso la chica que me dejaron de asistente no me dijo nada. ¿Qué chica? Aquí no hay ninguna chica de asistente. ¿Cómo que no? Era una chica distraída. Me dejó solo varias veces. Casi no habló mucho. Mira, si yo fuera tú, ya no regresaría a esa morgue. Dicho esto, el doctor salió de la sala. No puede ser. Si estuvo conmigo toda la noche. Y me quedé pensando en qué hacer. Si seguir trabajando en esa morgue o mejor irme. Lo que vi, de verdad, me afectó. Y ya no quise volver más. Es un pequeño hospital que está en mi ciudad. Necesitan un médico forense que tenga el valor de trabajar después de las 3 de la mañana. Aún siguen esperando. Por si conoces uno, puedes llamarles. El lado oscuro del crimen. Bien, este es un caso muy complicado, muy extenso de explicar. Así que primero quiero preguntarles a ustedes si es que conocen algo de el caso de Godella. Alex. Es un caso, como dices tú, con muchas líneas de donde es como complicado saber por dónde empezar, sí, como la condición de los padres, como la idea que tenían, pero es un caso que conmocionó a la comunidad valenciana y que, como bien dices, tiene muchos hilos que vamos a intentar ir tejiendo entre todos para saber por qué terminó donde terminó este caso. Bien, pues María y Gabriel se conocieron en París en una de las movilizaciones del 15M, que es unos movimientos de protestas políticas que comenzaron en España. Ellos se conocen en 2011 y comienzan a salir los dos de esta misma vibra, muy espiritual, creativa, musical, esotérica, siendo dos personas que todos sus amigos los clasificaban como muy agradables. En 2014, si no me equivoco, tienen a su primer hijo. En 2014 se casan, según yo, y Gabriel se fue a vivir a España, de hecho, por María. Comienzan a vivir ahí en Valencia, en Godella, donde María nació y creció. Y luego en 2019 tienen a su segunda hija. Su primer hijo se llamaba Aniel y su segunda hija, creo que... Ixchel se llamaba. Ixchel, sí, muchas gracias. Segunda hija. Ahí nada más como para agregar, cuando nacen los pequeños, ellos están en una condición que en España se conoce como ocupas, que implica justo la ocupación ilegal de alguna propiedad, es decir,
se meten a una casa que no es suya y en ese momento están viviendo en ese espacio. Claro, sí. Precisamente creo que fue en 2016 cuando nació Amiel, que entraron de ocupas ilegalmente a una de las casas, bueno, a una casa abandonada, y la rehabilitan para poder vivir ahí. Ahora, todos los que conocen a Gabriel y a María dicen que ellos dos son los padres más amorosos que conocen, que María daría la vida por sus hijos, que son personas realmente que nunca daban señales de maltratar a sus hijos. Todos los vecinos decían que a los niños los veían muy bien, hasta un poco consentidos incluso. Y un día llega a la policía una llamada el jueves 14 de marzo del 2019 por la mañana, diciendo que hay una mujer desnuda en el patio, en la casa que está cerca de la suya, porque realmente no tenían vecinos directos, y un hombre con una camiseta amarilla en un tubo en la mano. Después de esto, bueno, de hecho, antes de esto, un par de horas antes, si no es que la noche antes, la madre de María llama a la policía diciendo que su hija le mandó un mensaje extraño diciendo: gracias por todo, me voy con el criador. La policía llega por la mañana y pues los niños están desaparecidos. Empiezan a buscar y encuentran a María dentro de un bidón, desnuda, repitiendo que tenía que salvar sus almas y que ellos iban a reencarnar. Cuando van a tocar a la propiedad como tal y Gabriel les abre la puerta, dice la Guardia Civil que él se portaba muy apático y que lo único que pudo decirles fue: todos están muertos, pero no sé dónde están los cuerpos. Y tenía pues sangre en la frente y creo que en las manos. Entonces la Guardia Civil comienza a buscar alrededor de la casa y encuentran uno de los cuerpos en una fosa, como en un pozo, por decirlo así, en el jardín, y el otro cruzando la calle. Y cuando se observa esto desde la vista aérea, se hace un triángulo con los dos cuerpos de los niños y la ubicación de la casa. María los termina guiando hacia donde están los cuerpos. De hecho ya es la que les dice, y pues inconscientemente, confiesa el crimen. Gabriel no dice nada, se los llevan a los dos, y después en la cárcel, cuando está detenida, María dice que sabe que está ahí porque mató a sus hijos, pero que era la única manera de salvar su alma y salvarla de ellos, porque ella creía que si ella los mataba, iba a purificar sus almas y a salvarlos para que reencarnaran en el cuerpo de ella. Gabriel sigue sin decir nada, y haciendo investigaciones más adelante se descubre que Gabriel es hijo de un hombre mexicano y una mujer canadiense, y en una visita que le hicieron un par de años atrás, de hecho le pidieron ver a un chamán, y era Gabriel el que se veía más interesado en esto. No parece nada del otro mundo, más que simplemente se estaban interesando en el tema del esoterismo. Y cuando Amiel era un bebé, aparentemente María tuvo un episodio psicótico en el que llegó a casa de su madre y le dijo que le estaban persiguiendo, que necesitaban refugiarse de una secta que ella llamaba los U. Después de eso, cuando Ixchel era igual una bebé de aproximadamente 2-3 meses, van a casa de la madre en la madrugada por la misma razón, y de pronto, más tarde, la mamá de María no las encuentra, sale y las encuentra en un pastizal, la niña muriéndose de frío, María semidesnuda, diciendo que la dejara en paz, que estaba hablando con sus ancestros, y que si su hija estaba llorando era porque la casa de su madre tenía una vibra muy extraña. Todo esto son antecedentes que nos hacen dudar de quién realmente fue el culpable del asesinato de los niños. Los forenses revelan que aparentemente fallecieron debido a varios traumatismos en la cabeza, y hay gente que piensa que Gabriel tenía toda esta cuestión esotérica de manipular a María para que matara a sus hijos, y hay personas que piensan que María solamente tiene esquizofrenia y que la culpa fue toda de ella, ya que Gabriel también declara que la noche anterior
metió a uno de sus hijos a una fosa y él le tuvo que salvar la vida, que supuestamente él se quedó dormido y al día siguiente sus hijos ya no estaban. Entonces, como les digo, es un tema muy extenso. ¿Ustedes qué opinan de este caso? Me interesa mucho también la opinión de Astrid. Sí, bueno, es curioso el tema de Gabriel, cómo de alguna manera se desentiende un poco de todo, ¿no? Como que sí, está enferma, pero bueno, pero le tuve que salvar la vida porque está enferma, pero tampoco hizo nada por la mujer si estaba enferma, o si, que a veces pasa, puede ser perfectamente un delirio compartido que existe, o algo del más allá, ¿no? Que también pasa. Entonces, a mí me resulta muy extraña la reacción de Gabriel. Más allá que ella me parece que tiene algo más grave por ahí que la esquizofrenia. Por ahí hay algo más oscuro, pero por ahí la encajaría en otra patología, no en esquizofrenia, porque de hecho después es consciente y de lo que hizo, ¿no? El esquizofrénico, la esquizofrenia significa mente partida, esquizo es partido, frenia es mente, entonces viven en un mundo paralelo y ella como que por momentos puede conectar, pero me llama mucho la atención que nadie haya asistido a esta pareja para poder evitar esto, ¿no? ¿Y qué pasaba realmente ahí? Justo este delirio compartido que comentas, Astrid, que también se conoce como folia du, ¿no? Como la locura de dos. Exacto, folia du. Puede coexistir, como bien dices, varios elementos en esta situación. Es decir, por ahí se mencionaba en las investigaciones del caso que era una frecuente consumidora de marihuana, que eso pudo en algún momento haber desatado, como dices tú, una patología más profunda que ya tuviera o haberla acentuado. Y perfectamente también Gabriel fue quien introdujo en realidad todas las ideas como esotéricas que mencionaba Camila en esta pareja y como en su dinámica diaria. Y entonces esta secta que menciona Camila, ellos tenían la idea de que era un grupo de pederastas, que el mundo estaba dominado por pederastas que querían apoderarse de sus hijos, que la comunidad que los rodeaba era digna de sospecha. Entonces son cosas que empiezan a cruzarse con otros temas como el Pizzagate y como la idea de que en realidad en las élites sí hay un grupo de pederastas y a lo mejor incluso de información que encontraron en redes fueron armando como toda una narrativa que desembocó en el resultado que conocemos. Claro, porque también es que hay tanto que comentar sobre este caso. En el historial de videos de YouTube de María se encuentran muchísimos videos, además de los videos infantiles, pues para sus hijos precisamente, videos de teorías conspirativas, teorías como que los humanos fuimos creados por aliens, que no recuerdo cómo le llamaban a este grupo de aliens en este video, que era pues realmente un falso documental. También cuestiones de la reencarnación. Y Gabriel, por otro lado, comenta una persona muy cercana a Gabriel que él, días antes del asesinato de sus hijos, fue a hablarle mal de María. Él piensa, bueno, la persona en cuestión piensa que fue para que precisamente la primera persona que señalaran como culpable fuera María, pero que Gabriel le decía que ella estaba enferma, que él no sabía qué hacer, que sentía que él iba a hacer algo a sus hijos, y esta persona comenta que Gabriel era el tipo de personas que utilizaba cristales sanadores y que hablaba pues de todas estas cuestiones espirituales, y que él tenía una colección de huesos de animales guardada en su casa, y que la mañana que encontraron los cuerpos de sus hijos, él iba pasando por ahí con esta persona y vio que los huesos estaban colgados en el pórtico de la casa, cuando Gabriel siempre los tenía pues guardados en su habitación, según tengo entendido.
Entonces, sí, como les comentaba, es un tema muy extenso. También había murales dentro de la casa que no se entiende del todo, pues, de qué se tratan. Y estando en la cárcel, María hace un dibujo en el que hay un árbol. Cerca de las raíces del árbol hay 4 corazones que contienen los 4 nombres de los miembros de su familia, es decir, ella, Gabriel y sus 2 hijos. Luego, este árbol y los nombres, junto con el suelo, están rodeados por un triángulo. Y luego las raíces por debajo del árbol están rodeadas por otro triángulo, lo que es un triángulo normal y un triángulo invertido. Y todo esto está rodeado por una llama, y afuera, en las esquinas inferiores de la hoja, hay mensajes positivos como deja el tabaco, respira, todo está bien. Y en las esquinas inferiores hay frases como ya nada me importa o ya nada tiene sentido. Entonces hay tanto que abarcar y hay muchas personas que dicen que Gabriel era muy frío en cuanto a la muerte de sus hijos. Parece algo muy, también por parte de Gabriel, muy manipulatorio, muy psicopático, muy, no sé hasta qué punto sabemos nosotros también la verdad, porque obviamente los medios siempre se tergiversa todo en los medios, ¿no? Como que no hay que creerse todo lo que uno escucha, pero habría que ver cómo pasó de verdad, porque parece algo muy manipulatorio por parte de Gabriel, ¿no? Aparte que sí que hay algo más oscuro y todo esto que cuentas de esos dibujos que son, imagino que verlos debe ser espantoso, terrorífico, pero pareciera algo bien manipulatorio. Aparte, cuando dices esto de la frialdad, me cuesta entender la posición de él. La de ella la podría entender desde el punto de vista de no estar en sus cabales, pero y ver si hay algo más allá, pero la de él no la entiendo. Como les digo, es un tema muy extenso. De hecho, sí, pues hay muchas cuestiones. Ahora Gabriel está condenado, justamente hace poco lo condenaron a 50 años de cárcel, y a María la van a tener, según yo, 25 a 40 años en un hospital psiquiátrico. Y bueno, hay muchísimo más que abarcar sobre este tema. Tal vez en otro momento haga pequeños guiños al respecto, pero por ahora se nos acabó el tiempo en este bloque. Así que vamos a mandar a la siguiente historia, que, si no me equivoco, es la de La habitación de las muñecas, en la voz de Alba. Tengo una historia de una abuela. No es mi abuela, pero es la abuela de mis primos. Para poder entenderla, los voy a situar en la playa de Jalisco, en una casa que está dividida en 2 plantas. Y una señora grande que en un momento le fue costando cada vez más trabajo caminar. Entonces empezó a quedar en la casa de abajo, una casa con 2 habitaciones. Una habitación principal, la suya, donde dormía, y otra que era una habitación de invitados, con 3 camas ahí, y en una pared, en la pared de entrada, algo que a ella le encantaba, algo que le gustaba coleccionar. Unas muñecas de estas que los ojos se mueven, parpadean, aparentemente no solas. Dormir en esa habitación era muy complicado. Cuando llegábamos a ir para allá, pues nos daban la habitación de huéspedes inmediatamente. Cuando te acostabas en ese lugar, era inevitable pensar que las muñecas te estaban mirando. Sentías que estaban viéndote. A mí me llegó a contar alguna prima que vio que se movieron o la dejabas en una forma y cuando despertabas parecía que estaba en otra posición. Tú podrías asegurar que no la habías dejado con el bracito derecho recargado sobre su muslo. Lo tenía distinto antes de dormir. Y era una habitación en la que te despertabas en la madrugada. Seguramente ustedes han escuchado o saben que cuando te despiertas en la madrugada es porque alguien te está viendo.
estás dormido y de repente en la madrugada despiertas súbitamente, es porque hay algo que te está mirando, algo que quiere llamar tu atención, y ahí te pasaba eso todo el tiempo. Era muy complicado quedarse ahí. Yo siempre prefería dormir en la sala, aunque en la sala tuvieras que acostarte en el piso o en un sillón, o no fuera tan cómodo como tener las camas que estaban ahí. Poco tiempo después la señora falleció. Ella murió justo en esa casa, enferma, grande. Y la siguiente vez que fuimos, cuando ella ya había muerto, entré a la habitación de huéspedes. Las muñecas seguían ahí sentadas, pero había cambiado completamente la vibra de la habitación. Ya no era esta vibra pesada y densa que había antes, que entrabas y era muy incómodo estar en ese lugar. Había cambiado completamente, como si se hubiera liberado. Caminé en ese momento, saliendo de ahí de la habitación, hacia el cuarto de la señora. Fue imposible entrar. O sea, al quedarme en el umbral, en el portal, empecé a sentir esa vibra pesada, esa vibra densa que tenía el cuarto de las muñecas, como si se hubiera trasladado ahora a la habitación de ella, a la habitación donde había muerto. Y entré por unos segundos, tenía un crucifijo de madera encima de la cama, muebles viejos, y me fue muy complicado estar ahí. Me tuve que salir. Era como si todo lo que había estado en el cuarto de las muñecas se hubiera trasladado al lugar donde ella había muerto. Y el cuarto sigue ahí, en una playa en Jalisco, y las muñecas siguen sentadas ahí, en la misma pared. Más allá del cine. Bueno, yo hoy, esta noche de terror, les traigo una película emblemática que es El Resplandor, The Shining, de Stanley Kubrick, protagonizada por el fantástico e inolvidable Jack Nicholson, ¿no? Es controversial porque fue basada, se estrenó en 1980, fue basada en la novela con el mismo nombre de Stephen King de 1977. Controversial digo porque no fue del todo fiel el guión a lo que es el libro. Sin embargo, Kubrick hizo una obra maestra de por lo menos el cine de terror psicológico. Pregunto a mis compañeros, a los oyentes, si quieren aportar. ¿La han visto? Sí, claro. Sí, ¿no? Clásico para ver. Una obra de arte completamente. La actuación de Jack Nicholson es increíble. Es increíble. Más o menos para ubicarnos y para tocar algún punto que quiero resaltar por esta película, es el Jack Nicholson resulta que es escritor y consigue un trabajo en la temporada de invierno para cuidar un hotel, el Overlook, que está en las afueras de Colorado. Cuidarlo y que no se venga abajo y que no pase nada y todo esto, y se traslada con su familia allí. A todo esto hay un personaje que, si bien en el libro de Stephen King es el protagonista, que es el niño Danny, es el niño el protagonista, no Jack Nicholson. Este niño tiene unos poderes especiales que, hablando con el cocinero, de repente como que se apartan, en un momento de la película se apartan, y el cocinero le dice: bueno, si llega a pasar algo, tú piénsame y yo te escucharé. Y ahí hablamos de algo de telepatía, ¿no? A lo que llama él El Resplandor. Y por eso el nombre de la peli y del libro, ¿no?
¿Qué opinan de este tema de la telepatía? Es justo como lo baja Stephen King, muy interesante, que esta telepatía o esta capacidad de comunicarse y de saber cosas lo llamaba el resplandor, ¿no? Resplandecer, y eran estos momentos que tenía Dani, donde podía ver o intuir cosas que los demás no podían, incluso conecta con un personaje que es como quien le advierte de las cosas malas, de lo que va a pasar, y efectivamente, como dices, la lectura que le dio Kubrick, que aparte pocas veces un director de prestigio, de renombre, se acerca al género del terror. Es un género que muchas veces dejan de lado. Entonces, en ese fenómeno de Kubrick acercándose ahí, también le da la dimensión que tiene de clásico. Pero Stephen King, este tratamiento que le dio en realidad, siempre lo tuvo muy molesto. O sea, le parecía que él describía El Resplandor como un Cadillac sin motor adentro, o sea, que generaba una imagen hermosa, pero que en realidad era un producto vacío. Exacto. De hecho, sí, no estaba conforme, y Kubrick en un primer momento tampoco quería ser, no sé, atrevía entre comillas a meterse en el género del terror, ¿no? De hecho, cuando salió no fue muy bien recibida. Después, con los años, obviamente se convirtió en una obra maestra. Para resaltar así también el tema este del resplandor, ¿por qué el cocinero le dice esto a Dani, ¿no? Que si llega a pasar algo, que lo piense y que lo llame con la mente, con este resplandor? Es porque el dueño del hotel le cuenta, así como por encima, le cuenta a Jack Torrance, que es Jack Nicholson, sí, no, el que estuvo cuidando el hotel la vez pasada, resulta que se volvió loco y nada, mató con un hacha a toda su familia. Jack Nicholson dice, bueno, necesito el dinero, no va a pasar esto son tonterías, y de a poquito se va metiendo en toda esa locura y ese lugar misterioso, porque no paran de aparecer cosas paranormales, de violencia, de todo tipo de cosas, o sea, hasta de premoniciones que tiene Dani, ¿no? Como esa escena emblemática que se abre el ascensor y empieza a caer chorros de sangre. ¿Se acuerdan de esa? Es una escena que ha trascendido en muchas películas. Tiene muchos años que vi El Resplandor, muchísimos, así que poquitas imágenes visuales tengo aún. Pero la escena del elevador la he visto tanto parodiada como en una película, Ready Player One, donde uno de los personajes grita porque sabe que se trata de esta película. Claro. Icónica. Ajá. Además, bueno, hay una parte también de la película que es, o sea, a mí lo que me impresiona de este tema es cómo él empieza descreído, el personaje de Jack Nicholson empieza completamente descreído, que no va a pasar nada y está todo bien, y de a poquito se va sumergiendo en la locura y nos va sumergiendo a los espectadores en esa locura, ¿no? Como que uno termina como diciendo, lo entiendo. Hay una escena emblemática también, que es la de la máquina de escribir, que está escribiendo todo el tiempo lo mismo hasta que la mujer se da cuenta. Y a ver, yo tengo acá, dice, lo que escribe todo el tiempo es all work and no play make Jack a dull boy, que sería solo trabajar y no jugar hace de Jack un chico aburrido. Y toda la hoja y
todas las sofas escritas con eso. Y de a poquito se va sumergiendo en toda esa locura hasta agarrar el hacha y terminar rompiendo la puerta, buscando a la mujer para matarlo. Ese tipo de detalles son magníficos de los universos que crea Stephen King. Como decía Bunny Boon, incluso tiene tal trascendencia que aparece en un capítulo de Los Simpson donde Homero hace el papel de Jack Torrance y está escribiendo lo mismo y pierde la cordura de la misma forma. Eso yo creo que combinado con el Red Room, que en un momento está escrito y que al leerse al revés decía murder o asesinato, son como estos detalles de los universos torcidos que logra crear Stephen King, en donde pocos autores pueden estar como a esa altura, ¿no? Pocos autores pueden estar al nivel de combinar ambos mundos, ¿no? Y que de alguna manera sean compatibles y creíbles, ¿no? Dentro de la ficción. Claro, y un poco también Stephen King tiene, muchos autores como esta onda autobiográfica donde él pasa por un momento de consumo de alcohol, es un escritor, o sea, toca lugares que después en otro libro que él tiene muy interesante, llamado Mientras escribo, profundiza de manera autobiográfica en lo que fue para él escribir sumido en el mundo de las adicciones. Claro, sí, mete el tema de las adicciones porque precisamente Jack Torrance es alcohólico, y de hecho hay otro momento en la película que se enfada así, se baja al bar, dice bueno, me tomo todo, y encuentra al barman, y el barman es un ente, es un fantasma, ¿no? Después se lo ve a él solo tomando, no hay nadie con él. Claro, como que el hotel recobraba vida con como estos espíritus que lo habitaban, y en momentos es un hotel absolutamente colorido, lleno de música, a pesar de que como describías, debía ser un lugar completamente abandonado, gigantesco, en donde ellos quedan encerrados e incomunicados y lejos de todo contacto humano que no sea dentro de su pequeño círculo. Bueno, de hecho, lo que a mí me asombra también es qué giro da esta peli al final, que es que, bueno, Jack Torrance muere congelado tratando de perseguir a su familia, y él termina congelado, muerto, y en la siguiente escena se ve una foto de los años 20 del hotel y aparece él en una foto esplendorosa del hotel, en un momento esplendoroso, en una fiesta del hotel, y aparece la imagen de él. O sea, qué capacidad, por favor, para unir estos mundos, ¿no? Y ahí está la mano de Kubrick y la voz de autor cerrando la historia así. Sin embargo, si ya vieron El Resplandor, creo que vale la pena leer el libro, ¿no, Astrid? Y complementar la experiencia de cómo visualizaron dos mundos distintos. E incluso hay por ahí una secuela llamada Doctor Sueño, por si alguien no ha profundizado en este universo del Resplandor y quiere continuar como conociéndolo. Seguro que sí. Así que comenten, si hacen todo eso, coméntenoslo. Es hora de ir a la siguiente historia, así que los dejamos con la próxima historia. Yo les voy a contar una historia que me sucedió cuando era pequeña. La casa de mi abuela nunca fue un lugar que me causara miedo. Realmente era uno de los lugares donde me sentía más tranquila. Al ser la casa en la que crecí, yo creí conocer cada rincón y cada secreto de ella, pero al parecer había algo que se escondía, algo que nunca entendí y nunca creo llegar a entender.
Teniendo visiones de cosas que no sabía diferenciar entre reales o fantasiosas, la casa de mi abuela era el único lugar en el que no veía una sombra pasando, la puerta de una alacena abriéndose o escuchaba pasos subiendo y bajando por las escaleras. A pesar de eso, casi nunca era capaz de dormir en mi habitación yo sola. Era una niña pequeña y esa habitación siempre ha sido demasiado grande para mí. Es del tamaño de 2 habitaciones promedio. La oscuridad que se hacía presente cada noche en esa habitación era abrumadora. Había ocasiones en las que no podía ver mi mano estando a centímetros de mi cara. Y ya que la cama quedaba al fondo de la habitación, quedaba un espacio oscuro en el que mi imaginación me decía que tal vez había alguien o algo esperando a que yo bajara la guardia para atacar. Me sentía como si estuviera en una lancha de noche en medio de un inmenso mar. Lo único que me podía ayudar a intentar tener la valentía para dormir ahí era mi muñeca favorita. La llamé Lluvia. Era una muñeca de trapo con 2 coletas altas hechas de estambre, un impermeable y unas botas de lluvia, todo de color rosa. Pequeña como el antebrazo de una niña de 9 años, con unos ojos negros y una sonrisa tierna. Un día mis amigos en la escuela comenzaron a molestarme cuando les confesé que no podía dormir sola en mi habitación, que me daba mucho miedo. Sus burlas me causaron un enojo que luego se volvió en mi contra. Estaba enojada conmigo porque no tenía el valor para dormir sola en esa habitación. Así que siendo una niña terca a la que no le gustaba ser subestimada, dadas las 9 de la noche tomé a Lluvia y me acosté a dormir con la televisión prendida. Eran las 3 de la mañana cuando me desperté sin razón aparente y sentí un hoyo en el estómago cuando me di cuenta de que la pantalla estaba completamente negra. De pronto volteé hacia la esquina de mi habitación y la vi. Era una mujer alta, de cabello rubio, corto, con una blusa de manga larga color verde militar que le cubría hasta los nudillos y unos jeans acampanados. Me quedé fría cuando vi que entre sus manos tenía Lluvia. Y cuando volví la mirada hacia su rostro, me di cuenta de que su cabeza se movía rápido y en todas direcciones, como una cuerda que giras en el aire, dejando estelas de movimiento. Para ser honesta, no tengo idea de cuánto tiempo pasé viéndola, congelada, esperando a que alguien llegara a sacarme de mi trance. No sé cómo, pero mi cuerpo tuvo un golpe de adrenalina que me ayudó a estirar mi brazo, tomar el control de la tele y al encender la televisión, la mujer desapareció, dejando caer a Lluvia en el suelo. Creo que no hace falta decir que esa noche casi no pude dormir. No quería dormir en esa habitación, pero tampoco quería pasar al lado de donde había visto a esa mujer, justo al lado de la entrada de mi habitación. Y me quedé despierta hasta que mi cuerpo me lo permitió. Desde entonces Lluvia está guardada en un closet oscuro en la planta baja de la casa de mi abuela, esperando tal vez que esa mujer vuelva a buscarla para jugar con ella, porque yo no lo pienso hacer. La hora de la bruja. Desafortunadamente estamos llegando al final de la hora de la bruja. Les agradecemos que nos hayan acompañado otra semana a través de la señal de Clásicos, transmitiendo en vivo desde México. Gracias en el área de cabina, Alex, por el apoyo. Gracias en la producción a Jaiset. Y por supuesto el momento de despedir a mis compañeras con una frase sobre lo que platicamos hoy. Astrid, ¿con qué cerrarías la noche de hoy? Con miedo y quiero más. Buenísimo. La próxima semana, un poco más de la hora de la bruja. Cami. Pues muchas gracias a todos por escucharnos y que tengan dulces pesadillas. Perfecto. Bunibun, la última frase de la noche. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden, todos los martes a las 9 de la noche en Clásicos. E igual, los sábados, repetición a las 10 de la noche. Tengan buena noche y dulces pesadillas. Perfecto, entonces nos seguimos comunicando con ustedes en redes.
Gracias por acompañarnos una semana más en La Hora de la Bruja. La Hora de la Bruja. Estás escuchando Clásicos.com. Clásicos.com.